eso nos llamó Dios. El que te quiere tener en el suelo es el enemigo. Dios te quiere dar la victoria sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus economías. Y eso es lo que Dios va a comenzar a hacer en aquellos que están dispuestos. Porque no es para todos, es para los que están dispuestos. Y el estar dispuesto es morir a ti mismo. Si no estás dispuesto a morir, estás perdiendo tiempo. Porque solamente los que mueren pueden nacer de nuevo. En el nombre de Jesús, Padre, toda la gloria es para ti. Bendecimos la vida de aquellos que están ahí. Y a ti te digo, tú que nos seguís a través de pantalla, no seas un espectador. Rompe con el conformismo. Los conformistas siempre están en la misma. Los decisivos rompen la barrera y siguen hacia adelante. Así que Dios te está invitando a que puedas dar un paso más en fe. Rompe con las costumbres viejas, con el diario vivir y comenzar a querer más de lo que aquel que te llamó, que te está preparando, quiere hacer en tu vida. Bendecimos tu vida y tu hogar, porque en ese hogar Dios está levantando una iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedir que se puedan tomar su asiento. Queremos dar gracias a Dios por cada uno de ustedes. Son muy valiosos y muy importantes, porque Cristo pagó un precio en la cruz por cada uno de ustedes. Entonces, si para Jesús tiene un valor enorme, para nosotros, nuestros hermanos, tienen que tener un valor enorme. ¿Saben que es así? Si no, es imposible. ¿Cómo puede decir, podemos amar, decir que amamos a Dios si no amamos al que tenemos al lado? ¿Cuántas? Sí. Es necesario, muy necesario. El amor de Dios hace esas cosas. Así que vamos a dar paso a la palabra. Amén. Siempre hay cosas a las que nosotros le prestamos atención más que a otras, por diferentes razones, diferentes causas. Y una de ellas es nuestra persona, la persona que somos. Y estamos acostumbrados a encontrar en la palabra de Dios y que se predique o se enseñe acerca de Moisés, de Abraham, de David, de nombres que han trascendido los tiempos y son los más nombrados. Y parece que a nuestra forma de ser y a nuestra forma de vivir están a años luz de nosotros, que lo que ellos vivieron como que es casi inaplicable para nosotros, porque fue tremendo las obras que Dios hizo a través de ellos. Y parece que eso nunca nos va a pasar a nosotros, o casi nunca podría llegar a pasarnos. Y como que en cierta manera hay una especie de distancia que se da al leer tremendos milagros, tremendas obras, y como que nos sentimos muy pequeñitos al lado de semejantes hombres y mujeres de Dios, especialmente aquellos que menciona Hebreos capítulo 11. Pero, quiero que leas con atención el título. ¿Qué dice ahí? Una persona muy importante. Decirle al que tenés al lado, sos una persona muy importante. Aunque vivas con ella, igual con él, pero decíselo de corazón. Ahora mirá al que tenés atrás y decirle lo mismo. Vamos a desacomodar un poco la cosa. Bueno, aunque parezca algo cómico o gracioso, voy a mencionarte algo en la palabra de Dios, que estoy seguro, por haber orado toda esta semana, de que va a impactar en tu vida. Hay algo muy resaltante que hace el apóstol Pablo en la mayoría de sus cartas escritas a las iglesias de aquel tiempo, que luego era y a todas las congregaciones en todo el mundo. Él menciona al final, en las salutaciones o en el saludo final, a muchas personas, la mayoría de ellas casi que anónimas. Algunas, un caso que vamos a mencionar hoy, realizaron una tarea súper importante. Y dado que eran tan importantes, algunos tienen solamente medio versículo. En toda la palabra de Dios hay nombres de personas que están mencionadas
en medio versículo. Así que imagínense unas 4 o 5 sílabas. Ahora, ¿por qué esas personas que no eran comparables humanamente ni con Moisés, ni con Abraham, ni con Noé, ni con David o alguno de los profetas, por qué Dios permitió que se colocara su nombre y lo que esa persona hacía? Podría ser tú, podría ser yo. Esa persona que vamos a mencionar, quizás es la primera vez que vayas a escuchar ese nombre seguramente, y te va a resultar medio raro, pero esa persona eres tú y soy yo, con un signo de interrogación que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es lo importante y quién es importante para Dios? O sea, lo importante de ser importante para Dios. De tal manera que Dios pueda difundir tu nombre y tu accionar en el mundo espiritual. Lo triste de todo esto, y lo vemos todos los días lamentablemente, es que muchos cristianos o creyentes buscan llamar la atención, hacer notar de que existen, o acá estoy, que sean mencionados, que se hable de ellos, que sean reconocidos. Pero ese mismo cristiano que pide o intenta llamar la atención y ser reconocido, no está entendiendo que Dios lo creó. Y por ser creación de Dios ya es importante. Pero si a eso le empezamos a sumar que además de ser importante, Dios lo sacó del reino de las tinieblas, lo traslada al reino de la luz, sigue creciendo el grado de importancia. Pero además todavía, Dios colocó de sí mismo en ese tipo de cristiano, tú y yo. Entonces, en nuestra cultura, cuando se habla de alguien importante, estamos hablando de alguien que hizo algo tremendo, algo muy resaltante, aunque lo haya hecho una vez sola, pero allí está, aparece en la prensa, en todos los medios de comunicación, y lo exaltan y alaban y hablan de él. Pero ¿qué pasa? Dios, y escucha bien lo que te voy a decir, Dios no mira las cosas ni las personas de la misma manera que las miramos nosotros en nuestra naturaleza. Si nosotros seriamente, y escucha bien, seriamente, nos ponemos en su palabra y comenzamos a ver las cosas y las personas como Dios las ve, habría mucho, pero muchísimo menos cristianos desanimados, deprimidos y en derrota. Pero ¿qué pasa? La naturaleza humana se quiere comparar con lo que sienten, ven y juzgan los que no temen ni conocen a Dios. Entonces, ahí aparece la depresión, ahí aparece el desánimo, el desaliento, porque en vez de ver las cosas y la situación que se está viviendo y las personas en la situación de la forma en que las ve Dios, me resulta más fácil ver cómo la ve la mayoría. Y eso inevitablemente trae depresión, trae desánimo, desaliento, derrota, todas las ve juntas. Y ahí anda el cristiano llevándola a los tirones. ¿Por qué? Primero porque ese cristiano no se consideró importante y Dios lo considera importante. Segundo, porque ese cristiano, en vez de buscar la mirada de Dios sobre las cosas y las personas, la buscó en cómo se siente y cómo se deja de sentir. Y nuestros sentimientos y nuestras emociones varían todo el día, 10, 15 veces al día. Tú y yo somos con un sub y baja de emociones, dependiendo de las circunstancias. 4 son verdaderos, el resto parece que anda siempre en el cielo, pero no se le nota en la cara. Vamos a ver un ejemplo de alguien que podría ser nuestro nombre en un caso en particular, que casi pudiera ser un anónimo, pero que para Dios, Él tenía sus ojos como los tiene sobre ti y sobre mí. Dios tenía los ojos sobre esa persona, que realizaba una tarea en particular
Porque primero, para que realizara esa tarea, Dios había hecho algo en ella y esa persona no se lo podía callar. Entonces, en Colosenses capítulo 4, verso 15, como dije, el apóstol Pablo saludaba por medio de las cartas que llegaban 2, 3, 4 meses después a los lugares donde, especialmente la distancia, él saludaba, por ejemplo, en este caso, a los hermanos que están en la Odisea, en la ciudad de la Odisea, y aquí está nuestra persona de hoy, Ninfas. Ninfas, en la traducción no está muy claro si era hombre o era mujer, ¿sí? En la traducción del original, en que fue escrito, la palabra de Dios allí no está, los teólogos no llegan todavía a la conclusión de si era hombre o mujer. Pero al caso de lo que viene, es que Ninfas tenía una iglesia en su casa. En aquellos tiempos, en el primer tiempo de la iglesia del Señor, después que el Señor asciende, se va, no había iglesias o congregaciones como las conocemos ahora. Se reunían en casas de familia. Y no era cualquier cosa en aquella época y bajo el Imperio Romano abrir casas de familia como si fuera para tomar un té o un club social. Y es muy probable, seguramente ahora leyendo este nombre, que por ahí capaz que alguna vez, leyéndolo de corrido, hayas hecho énfasis o reparar: ninfas, eres ninfas. Pero Dios sí. Dios sí. Y acuérdate que aparece en la mitad, como te dije, en la mitad de un versículo. Pero Dios lo colocó allí, a esa persona, y su actuar, su accionar, su obra, y la puso como algo relevante e importante. Ninfas era una persona importante a los ojos de Dios. A los ojos nuestros, y qué sé yo quién era Ninfa, lo que estaba allí, pero resulta que sí. Cuando Dios llama a alguien a la salvación, y cuando el Señor viene, cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador personal, grabate esto, grabátelo. Ya yo soy una persona importante. Pero el sistema en el que vivimos, la lucha, la crisis en la que pasamos, nos van quitando poco a poco el valor y la importancia. Porque cuando Satanás logra, a través de estos términos y otros, quitarnos a nosotros el valor de ser hijos de Dios con una asignación en esta tierra, una tarea en esta tierra, Él hace que el reino de Dios se enlentezca o se paralice definitivamente. Esa es la tarea que Satanás está realizando desde la mañana hasta la noche, todos los días. Buscar cómo parar, cómo detener que el hijo o la hija de Dios no se considere importante, que ande mendigando ser reconocido, que ande mendigando que le reconozcan o que le llame la atención para: hola, estoy acá, tengo tales dones, soy capaz de esto, yo vengo de una vida así, pero ahora innecesariamente, porque hay un Padre que te salvó y que te está mirando y se ha puesto los ojos sobre ti. Pero pastor, yo estoy en esta condición y en la otra. No importa si estás allá en el piso o estás en la séptima nube. A los ojos de Dios sos una persona importante. Grabate esto, sos importante. Yo no te dije que le dijeras al que tenías atrás al costado que era importante por una broma. Te dije porque sos importante. Pero muchos no valoran la importancia que tiene y andan, repito, mendigando la importancia. Mendigando, a ver, ¿de qué manera pueden hacer que sean reconocidos, que lo tengan en cuenta? Y si no andan dando lástima y no me tienen en cuenta y se olvidan de mí, porque no necesitas eso. Hoy, si querés, hoy podés cambiarte de nombre. Ninfa. Como es hombre o mujer, no se sabe, podés tomarlo. Ninfas, una persona importante a los ojos de Dios.
Ahora no sé qué ojos más te interesa que te vean. Si los ojos de Dios o los ojos de la gente. ¿Qué es más importante qué valor más para ti tiene? ¿Los ojos de Dios sobre ti o los ojos de la gente sobre ti? De Dios. ¿Te importa más la opinión de la gente, cualquiera sea, o te importa lo que Dios opina sobre ti por lo que estás haciendo? Esta mujer no estaba cruzada de brazos, esta mujer estaba haciendo algo muy importante. Y ahora vamos a ver por qué. Esta mujer, repito, no tenía una gran historia, tenía un hecho puntual que desarrollaba a diario. Esta mujer no abrió el mar, no derrotó a los gigantes, no predicaba ante multitudes. Una persona simple, pero en su casa había una casa de paz. ¡Wow! Para los que ya tienen casa de paz. Por eso Dios la mencionó. Cuando Dios menciona a alguien, es porque para Él y los ángeles es importante. Está trascendiendo el mundo natural. Está atravesando el mundo espiritual. Y lo que te está diciendo que tuya o tu acción o mi acción, una pequeña que Dios me haya asignado y yo la pongo en práctica, yo estoy golpeando fuerte donde Satanás tiene gente agarrada. Para que sea libre, como vos y yo hemos sido libres del poder de Satanás, de la destrucción. Considerate importante. Considerate importante. Ahora esta frase tiene una profundidad enorme. Para entender un poco qué significaba abrir una casa para que se predicara el Evangelio en ese tiempo, tenemos que ver que ya era algo muy arriesgado, muy arriesgado. Vamos a ver otros pasajes para que lo entiendas más. Romanos capítulo 16, versos 3 hasta el 5. Dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Pablo siempre iba resaltando las virtudes, los dones, las capacidades y las buenas obras delante de Dios que estas personas iban haciendo. Y él no dejaba a uno por fuera. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, o sea, de los no judíos. Saludad también a la iglesia de Acaya, saludad a Epéneto, amado mío, que es mi primer fruto de Acaya en Cristo. Uno más. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, que eran apóstoles, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Yo podía hablar de cualquiera de estos y tendríamos un rato largo para estar hablando. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Ya tienen nombre para los que van a tener bebé, ya pueden sacar unos cuantos nombres de ahí. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y Estaquis, amado mío. Hasta ahí. 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Y Filemón, capítulo 1 y verso 2. Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. En aquellos tiempos la iglesia no funcionaba en templos, como dije, en lugares físicos, funcionaba en casas. Pero en aquellos tiempos, predicar el Evangelio en las casas era arriesgado, había mucho peligro, era riesgoso, por supuesto, y resultaba bastante incómodo. Abrir la casa también significaba abrir la reputación de la persona, el testimonio de la persona, la privacidad de la persona y la seguridad de la persona. Y aquí viene la parte en la que nadie piensa, porque nosotros la mayoría buscamos proteger lo nuestro, que no está mal.
Vivimos en una generación que está loca por cerrar puertas, por aislarse, quizás porque seguramente fue muy lastimada en algún momento emocionalmente, entonces cierra las puertas de su vida, cierra las puertas de su corazón. Este es mi espacio, esta es mi vida, esta es mi casa, no quiero que nadie me moleste. Ahora, lo que nos enseña Ninfas es algo completamente contracultural. Hay hogares que se convierten en refugio espiritual. ¿Por qué? Porque antes de abrir el hogar, abrieron su corazón a Dios. Dios pudo venir a su corazón, los transformó, les cambió su existencia, cambió la realidad del hogar, cambió la realidad en la que vivían en totalidad. Y esas personas no pueden quedarse cruzadas de brazos. Después de los tremendos milagros que Dios hizo en sus vidas, a esas personas no les cuesta abrir su vida a otros para que otros sean sanados. Y por tanto tampoco les cuesta abrir su casa para recibir a personas, para testificarles del amor de Dios. Eso Dios lo considera súper, mega, archi importante. Pero, como dije, nadie puede dar nada de aquello que no tiene adentro. Y normalmente hay un dicho que dice, nos damos de lo que tenemos. Y si es odio, si es falta de perdón, si es chomerío, si es crítica, eso damos. Pero si Dios hizo el milagro en nosotros de transformar nuestras vidas, de darle un giro a nuestra vida completo, no ser la misma persona, no cuesta absolutamente nada abrir mi vida para que otro llegue y ese otro y esa otra pueda ser sanado. Esto fue lo que hizo esta mujer. Somos por naturaleza casi todos altamente egoístas. Yo, y yo, lo mío, mío, y hay un cierre allá. Nos cuesta dar. En todo aspecto. ¿Por qué nos cuesta dar? Porque no nos hemos dado de verdad, total y completamente al Señor. Entonces nos reservamos. Hay puertas cerradas. Dejamos entrar hasta aquí, y incluso cuando estamos mal, estamos en lío, en problemas, en situaciones, aún cuando viene el consejo, como dije el otro día, lo dejamos entrar ahí hasta la puertita, lo recibimos en la puerta del consejo. Ya no lo dejamos entrar, porque va a entrar en nuestra privacidad. Se va a enterar de cómo soy, se va a enterar de cómo estoy, de lo que me pasa, no me conviene. Ni hablar de abrir la casa. Hablo ahora de la casa del corazón. Y ahí adentro se cocina todo lo que luego va a destruir a la persona. Pero no abre su corazón. Así estoy, aquí estoy, acá están los pedazos de mi vida, hagan algo por mí. No, cerrado, y cada vez más cerrado, hasta que por fin aquello es una nube oscura en la vida de esa persona que un día se llamó creyente o hija de Dios. Entonces esta mujer tuvo un tremendo encuentro con Dios, su gratitud desbordaba y lo mínimo que pudo hacer después de lo que Dios hizo en ella era abrir su casa. Y cuando ella abre su casa, Dios abrió el cielo para ella. En el cielo hay un registro que dice Ninfas, la iglesia que está en tu casa. Ella está ahora disfrutando ya de los dones, de los beneficios, del regalo de Dios en la eternidad. Porque ella supo hacer su trabajito aquí en la tierra. Y Dios, una especie de mujer como hombre como este, anónimo, Dios le puso el ojo arriba y lo dejó mencionado en este idioma español y en todos los idiomas donde la palabra de Dios se predica en todo el planeta. Ninfas, salúdenla, es la iglesia que está en su casa. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Le dije recién, esta mujer no tenía púlpito, no tenía una banda, no tenía nada. Lo que tenía era un corazón abierto
un corazón dispuesto, un corazón agradecido, porque veía llegar a su casa vidas destrozadas, vidas hechas pedazos, vidas con sufrimiento, y ella los recibía, porque tenía la iglesia en su casa. La iglesia no era un templo, era la casa. Como tenemos 3 templos, tú y yo tenemos 3 templos. ¿Sabías cuántos tienes? ¿Sabías que tienen 3 templos? 2 sabían que tienen 3 templos. Yo tengo un templo, no tengo una terraína, no. Estoy hablando de un templo, el templo del Señor. El corazón. Somos templo del Espíritu Santo. Primer templo. Segundo templo, tu casa, mi casa. Somos templo. Y este lugar se le llama templo. Todos tenemos 3 templos. ¿Cómo cuidamos de esos templos? Gente viene a casa, sale edificada, sale con sanidad, sale fortalecida, se lleva de casa una palabra de esperanza, como te la estás llevando aquí hoy. En esa casa que vos abrís hay sabiduría, en esta otra casa para compartir en la casa que habitamos a la gente que llega destrozada, hecha pedazos. Hay palabra de sabiduría que Dios te ha dado porque has comunicado con Dios. Va a venir fulano hoy a visitarme. Dios, dame una palabra para que yo le hable a esta persona y esta persona sea sana, sea libre, sea transformada. Amén. Sí. ¿Hay o no hay? Por eso Ninfa es mencionada. La persona recibía en su casa a personas destrozadas, personas que estaban agobiadas por el imperio romano, que era terrible, y en las costumbres o lo que pasaba en aquel tiempo, la casa también representaba autoridad, representaba control. Y la mayoría, dice en la historia allí, que cuidaba su hogar porque era un estatus que había, que las casas en aquel momento representaban un estatus, ¿sí? A nivel político, a nivel social, a nivel religioso y a nivel militar, por el imperio romano. Entonces no era cualquier cosa abrir una casa. Ahora, ¿por qué esta mujer actuó de esta manera? Porque ella sabía que estaba haciendo algo que era más grande que ella misma. Y cuando nosotros recibimos a Jesús y comenzamos a compartir el mensaje del Evangelio en cualquier lugar, estamos haciendo algo que es más grande que nosotros mismos. O sea, de otras palabras, dejamos de ser el ombligo del mundo, el centro de los problemas de la tierra, para transformarnos en algo más grande que nosotros, aquello que Dios te llamó a hacer, para que seas mencionado en el cielo, a donde pensás ir a vivir, en el infierno. También seas consciente. La iglesia está en tu casa, aquí en tu corazón. Tiene que estar al mismo nivel que la iglesia que está en tu hogar, casa donde vivís, la casa habitación. Amén. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en ti va hasta allá. Y cuando llegas acá, cuando llegas a esta casa, vamos a la casa del Padre, vamos a la casa del Señor. ¿Qué es lo que traes a este lugar? Lo mismo que está en esta casa, acá adentro. Por eso esta persona, de alguna manera, ella lo que hacía era simplemente testificar con su vida y con su casa y que ahí el reino de Dios se predicaba. ¿Qué pasó con esto? Dios la tomó en cuenta y Dios comienza a mencionarla. Y eso iba a quedar por toda la eternidad actual y futura. Ninfas, la iglesia que está en tu casa. Ahora, esto tiene un peso muy fuerte. No se distraigan por la falta de la luz. Ella no usó la casa solo para vivir.
la usó para bendecir. Cuando Jesús viene a tu corazón y al mío, no viene solo para que yo me llene, estoy lleno de la presencia y lléname más. No, Dios te da su presencia para que a través de ti la compartas. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. No para que te la guardes y vivas ahora próspero, bendecido, sano. No, tú y yo somos la casa del Señor. Lo que puede abrirse desde acá, no hay problema que se abra hacia afuera. Para que otros, escucha bien, otros como vos llegaste a la casa de alguien, yo llegué en algún momento a la casa de alguien. Alguien me abrió su casa, la casa del corazón. Alguien me abrió su casa y me dijo, Cristo te ama. Amén. Pero si no hay una apertura primera de tu corazón y en mi corazón hacia el Señor, yo no voy a abrir mi casa a nadie. Ni esta casa, ni aquella casa, y mucho menos esta casa. Pero gracias a Dios que esta casa está abierta. Amén. Donde muchos a 32 años han encontrado salvación. Después siguieron o no, esa es otra historia. Tú sos privilegiado, estás aquí. Amén. Ahora, repito, esta mujer se sentía amada por el Señor. Había peligro, como te dije. Era muy peligroso abrir casas para que se predicara el Evangelio. Usted puede leer en la historia del Imperio Romano cómo perseguía a los cristianos. Cómo los mataba, los colgaban, los crucificaban. Esta mujer era valiente, porque acá adentro, en su ser interior, dejó de ser un ser natural para ser presencia de Dios. Como cantamos recién, Señor, haz brotar, Espíritu Santo, haz brotar agua viva. Lléname otra vez. Esta mujer estaba llena del Espíritu para hacer lo que hacía. No se hacía en lo natural. Nadie se largaba de héroe a abrir una casa donde podían caer los soldados romanos y limpiarlo. Hoy por hoy, hermanos, yo anoté estas cosas. Hay mucha gente que dice, yo quiero servir al Señor. ¿Cuántos aquí quieren servir al Señor? De verdad, de corazón, ¿quieres servirlo? ¿Sabe lo primero que es? Pero lo primero, porque lo va a encontrar, inevitablemente lo vamos a encontrar, todo el que va a servir a Dios lo va a encontrar, que usted tiene que hacer espacio en su vida para otras personas. Si usted quiere servir al Señor y usted quiere vivir solo, y que nadie le mande a hacer nada, y que nadie le pida nada, y que nadie le corrija ni le haga nada, usted se está equivocando de servicio. Usted levantó la mano, Dios le tomó en cuenta, los ángeles también, los demonios también. ¿Te quiere servir al Señor? Va a tener que estar dispuesto, mi querido y mi querida, a hacer espacio en su vida para otros. Porque Dios nos llamó a vivir en comunión. Dios nos llamó a interrelacionarnos y nos colocó en un cuerpo. Nos colocó en un cuerpo de Cristo en la cabeza. Entonces, necesariamente, si usted quiere servir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con Cristo como cabeza de la iglesia, pues Señor o Señora, usted va a tener que abrir y hacer espacio en su vida para que otros ingresen. Esos otros que llegan a su vida están necesitados de salvación, de sanidad, de liberación, de perdón, de restauración. Esas personas necesitan espacio. Pero muchos dicen querer servir al Señor. Ahora, el reino de Dios no se mueve solamente desde los púlpitos. Se mueve a través de vidas sencillas, lugares sencillos. En este caso puede ser en una casa, puede ser abajo un árbol, puede ser en el shopping, puede ser en un garage, un galpón. El Espíritu de Dios no está limitado a templos físicos. Nosotros esperamos, voy a ir a la iglesia, al templo, a la reunión,
Y está bien que tengas expectativa y está bien que llegues a este lugar, es excelente. Pero si tu evangelio solo se limita a estas 4 paredes, no estás entendiendo lo que... ¿Por qué me saca el versículo? Ah, por se cortó la luz. Hola, te salvaste hoy te salvaste. Porque estas personas, la base de esto hoy, es que estas personas primero abrieron su vida al Señor para que entonces pudieran abrir su corazón para dar lugar a otros que necesitan como vos y yo necesitamos un día. Abrir la casa, repito, no le fue un peso, no le fue una carga de ninguna manera. Lo hizo por amor y por gratitud, por lo que había pasado en ella. A ver, acá hay algo más fuerte todavía que Dios ve, repito, si nos permitiéramos ver las cosas y las personas como Dios las ve, como dije al principio, ¿cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos? ¿Cuántos conflictos, cuánta tristeza? Ver que antes veíamos un mundo natural, siempre conflictuado, siempre con problemas, lleno de ganas de no vivir. Pero cuando comenzamos a meternos en la palabra y vemos lo mismo, el mismo problema, la misma situación, pero la vemos como Dios la ve, eso cambia completamente el panorama. Pero cambia completamente el panorama. Ahora, Dios ve y no hace silencio. Dios espera el momento oportuno para llegar a tu vida. Cuando la persona está pronta para que se hable de ella, ni el infierno entero va a parar que Dios hable de ella. Cuando tú estás preparado, abriste de verdad, pero de verdad, sin reserva ninguna, tu corazón al Señor, y el Señor tiene de verdad el control total de ti y de mí, entonces no hay infierno que pare lo que Dios vaya a hablar de ti y hacer de ti y a través de ti. Porque sos una persona importante a los ojos de Él. Quizás para tu familia, lo que tenés alrededor, no te valoran, no te prestan atención, es más te rechazan, bla, bla, bla. ¿Qué me importa? Para mi papá soy importante y tengo una tarea para hacer. No solo que soy importante porque tengo una asignación, un trabajo acá en la tierra que realizar. Y papá dijo que cuando Él me manda a hacer algo me da las capacidades para hacerlo. Pero nadie me considera pastor, mire que me rechazan de todos lados, se burlan de mí. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Hoy te dije, ¿te importa más lo que la gente diga o piense de vos o lo que el Padre piensa de vos? Si te importa lo que el Padre piensa de vos, anda a la palabra y fíjate qué es lo que piensa de vos. No esperes que el pastor te lo diga. Pero eso sí, alineate a lo que Él dice. Ponete en línea con lo que Él dice, no con lo que vos sientas, con lo que te parezca. Ninfas. Dios observó a Ninfa y vio que ella preparó un lugar en su corazón antes que su casa para recibir a las personas. Quizás mañana de aquí, de este mensaje, van a abrir, pastor, yo quiero abrir mi casa para una casa de paz. Buenísimo, yo te voy a observar. ¿Has sostenido en silencio a otros todo este tiempo? ¿Has sostenido a otros en su crisis, en su problema, en silencio todo este tiempo? No dije soportado, sí dije sostenido. ¿Estás dispuesto a preparar lugar para las luchas que se van a dar para sacar a esa persona del pozo? ¿El tiempo que sea necesario? En nuestra casa nosotros hacemos todo ese trabajo en forma permanente, todos los días, varias veces al día. No nos cuesta nada, porque primero tenés que ser importante delante de los ojos de Dios y que ese valor
lo tengas como cosa primera. El resto se desata solo. Viene la palabra con la que vos puedas hablar, con una unción y sabiduría necesaria para que cuando tu palabra hable, tu boca hable, edifique a la otra persona, la aliente, la estimule, la firme, la consolide. ¿Estás dispuesto? Sobra los amén. ¿Estás dispuesto a servir de casa para otras casas emocionales sin recibir aplauso? Sin ser reconocido. Sí. Yo el otro día le hice unas cuantas preguntas y estoy observando en el discipulado, hice unas cuantas preguntas a muchas personas aquí y estoy observando a partir de ese momento porque voy a hacer eso con mi vida y con ustedes. ¿Quieren servir al Señor? Bueno, van a tener que calzar el uniforme que calza el Señor. Entonces, Dios mira a las personas que preparan lugar en su corazón, los que reciben a otro, que los escuchan, aún estando trabajando. Aún estando trabajando. ¿Dios cambia a personas desde aquí? Sí, claro que sí. ¿Utiliza estas 2 horas o 4 horas semanales de este lugar? Claro. Pero ¿sabes dónde muchas personas, la mayoría, son transformadas y cambiadas? Cuando las recibís en tu hogar. Cuando las recibís en tu hogar. Allí en la mesa del comedor, sentado bajo el árbol cuando sea verano, en el garaje, en el terreno, abajo un árbol. Ahí también Dios cambia personas. Ahí también. Como le dijo Jesús a aquel discípulo, te vi sentado allá bajo el árbol. A vos, dijo. Allí fue a encontrarlo, abajo del árbol. No precisó un templo. Después lo trajo, por supuesto, sí. Eso espera que Dios espera que eso hagamos. Algunos sienten que no están haciendo algo grande. Como dije hoy, ¿no? Que parece que esto es lo único grande que hay en la congregación, el micrófono. Comprate un micrófono, te regalamos uno, igual, ¿querés ir el micrófono? Parate en una esquina, parate en la puerta de tu casa y empezá a darle. ¿Cuál es el problema? Pero estás dispuesto a recibir lo que viene después. ¿Has calculado el costo de lo que viene después cuando abrís tu casa? Primero esta casa y la gente llega, le tenés que hacer espacio y traen sus cargas, traen sus crisis, traen sus luchas. Si vos no permitiste que Dios sanara tu corazón, te librara de ofensa, de perdón, de falta de perdón, te librara de situaciones, vas a recibir a otros, no, se hunden juntos. Primero vos tenés que estar sano vos. Abrir tu corazón, que el Señor haga la obra y entonces hay espacio para recibir a otros. Y repito, no va a haber aplausos. No va a haber aplausos. Pero estás haciendo algo grande. A los ojos de Dios estás haciendo algo grande. Esto no es grande. En el reino de Dios todo es importante. Cada uno de los hijos somos importantes, que realizamos diferentes tareas, pero hoy arrancás hoy a hacer esa tarea. ¿Quién sabe mañana, en el correr de no mucho tiempo, se descubre tu don, tu talento, tu habilidad y bueno, te vamos a dar un micrófono? Y llegará ese momento, para algunos llegará, para otros harán otra tarea, pero estás haciendo que el reino avance. Pero si el reino no avanza primero en tu vida, como avanzó en la vida de Ninfas, esa mujer fue elogiada por el Señor, reconocida por el Señor, porque no tenía conflictos con el Señor, no tenía conflictos con el apóstol Pablo, no tenía conflictos con el ministerio, no tenía conflictos con los liderazgos. Por eso Dios la mencionó y enfatizó la iglesia que está en tu casa. Iglesia de la cual Dios, a través de Jesús, es el dueño. Y ella no tuvo problema con eso. ¿Por qué nos cuesta abrir la casa para que se predique el Evangelio? Porque no estamos dispuestos a abrir esta casa para dar espacio a la gente, mucho menos la casa en la que vivimos. No, pero mi casa esto, mi casa aquello, mi casa lo otro. ¿Cómo esta mujer?
no tenemos mucha privacidad, no tenemos esto, no pasa lo otro, y allí capaz que no somos obviamente muy reconocidos. Y pastor, pero yo no tengo micrófono, no valgo mucho, no predico, no tengo seguidores, no hago cosas muy visibles. Son las excusas que sueltan, ¿no? Quiere decir que no te consideras importante a los ojos de Dios. Seguís siendo alguien que está allí, está por estar, pero resulta que para servir al Señor, para lo que Él nos asignó a cada uno, no precisamos ni un micrófono, ni ser reconocidos, ni tener un título, ni tener un cargo, ni tener nada. Simplemente expresar lo que pasó en tu corazón, si es que pasó algo. No precisamos nada. Cuando el Señor sanó a aquel hombre, lo liberó, ¿qué le dijo? Ve y cuéntale a todos los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ya está. Empezá por ahí. Lo que él, en su desesperación de que ahora había recibido la libertad, estaba completamente libre, ahora los demonios no lo oprimían más, tenía una vida nueva para empezar, quería seguir a Jesús. Quiero seguir atrás tuyo, Jesús. Está bien, pero te asigno una tarea. ¿Me vas a seguir? Anda a predicarle a los tuyos. Y lo mandó a 10 ciudades diferentes. El primer evangelista en potencia. Salió de una vida que se abrió para el Señor. ¿Te sentís menos? ¿Te sentís poco? ¿Te sentís que sos un número más en la congregación? Te equivocaste muy feo. No sos un número más. No sos algo ajeno y aparte sos parte importante del reino de Dios. Yo 2 por 3 le mando mensajes al Señor, me da el corazón poner, ustedes son importantes. El mundo nos ha restado importancia. En el sistema mundo somos un número. Y más en estos próximos años, si el Señor no viene antes, más que eso seremos más que número todavía. Vamos a ser reconocidos por un número. Valorate porque sos importante. Aunque recién hoy llegaste aquí por primera vez, segunda, tercera o cuarta, o hace 25, 80 o 100 años que estás siguiendo al Señor, sos importante. Y tenés una asignación. Por ahí no será la de predicar todavía, o no sé, pero tenés una tarea que Dios te ha dado y por eso Satanás resiste tanto que no seas fiel al Señor. Por eso Satanás te plantea problemas laborales, horarios, problemas familiares, de crisis, de esto. Justamente por eso. Porque Satanás sabe en qué te vas a transformar. El enemigo de tu alma sabe cómo Dios te va a usar. Y obviamente no te va a querer dejar. Entonces te va a buscar trancarte y ponerte el palo en la rueda por donde sea. Porque vos no te considerás importante. No peleás por un horario. No te tirás en la presencia de Dios, Señor, yo quiero esto, quiero servirte, necesito estar en tu casa, los discípulos, necesito servirte. Dios remueve quien tiene que mover, cambia lo que tiene que cambiar. Otros los detiene el clima y está lloviendo y está mucho calor, y otros los detiene otra, no sé, lo que sea, la distancia. Es porque todavía no ha abierto su corazón al Señor. Cuando tu corazón se abre y el Señor te llena de verdad, no es una emoción, vas a prenderte fuego en Él. Y no va a haber cosa que te detenga. No va a haber cosa que te detenga. No va a haber excusa que sirva porque la vas a tirar a la basura. El Señor está conmigo, el Señor me llamó, el Señor quiere que yo haga esto, me está preparando para esto, voy a abrir mi casa primero y luego abriré mi casa la otra y luego cuando llegue a esta casa voy a llenar esta casa con la presencia de Dios. No hay excusa, pero levantamos, como digo siempre, una enciclopedia de excusas. A ver con cuál elegimos hoy, que no se repita muy seguido. Hacer espacio para otros, dar un lugar en tu vida a otras personas es un ministerio. Jesús lo practicaba. Jesús es el maestro. Jesús usaba la casa de lo que fuera y el lugar que fuera para recibir personas. Pero no para criticar, ni para chusmear,
ni para sacar el cuero a otro, ni el pecado de otros. Jesús edificaba las vidas, consolaba, sanaba, restauraba, vivía el reino, porque Él era el reino. Y nos enseñó que hiciéramos lo mismo, y nos dio el poder para hacerlo. Te dio el Espíritu Santo, te dio el poder, te dio dones, te dio capacidades. Algunos ni siquiera saben, bueno, están a estrenar. Y te dio una casa para que lo sirvas con esa casa. Y los que tienen vehículo, les dio un vehículo para que lo sirvan a través del vehículo. ¿O crees que Dios te da y me da las cosas porque por nuestra bonita cara? Dios da las cosas con propósito, propósitos de reino, no propósitos mezquinos, tacaños, solamente para esta tierra. Ahora hay algo más poderoso. Ninfa, entre las tantas cosas que no hizo ningún milagro. No menciona ahí que hubiera hecho ningún milagro, pero sí, al abrir el hogar, ese fue su gran milagro. En aquel momento era, como dije, altamente peligroso, difícil, comprometedor abrir su casa, cosa que hoy no lo es. Esta mujer muchas veces las personas para llegar a este lugar, y por eso la importancia esta tarde de las casas de paz que ya están abiertas, las personas necesitan estar con una persona y en un lugar donde no se sientan juzgadas, donde no se sientan señaladas. Tu vida y mi vida somos un hogar en que las personas no deberían sentirse juzgadas, ni señaladas, ni despreciadas. Por eso esta casa recibe a todos, porque acá no se les señala, no se les juzga, no se les critica. Acá se les recibe, se les enseña, se les edifica, se les fortalece, se les muestra el camino, se les descubre los dones y se les imparte y se les activa en el ministerio. Las personas necesitan, antes de escuchar, repito, el mensaje del pastor, necesitan encontrar una persona, un lugar y ambas cosas que ellos puedan sentirse cómodos, confiados, que lo que se diga ahí no se va a desparramar por todos lados. Es un lugar donde se les reciba con amor genuino. Y eso lo podés empezar a hacer a partir de ahora en tus relacionamientos. Porque eso es lo que hacemos en esta casa. Con errores, con efectos, pero mostramos amor genuino. Se les abraza, se ora por ellos, se les ministra como se ha hecho con prácticamente la mayoría de todos ustedes. Entonces, Dios no solo está mirando que vos digas y yo diga, el Señor te ama, sino que se lo demuestres. Pero yo no puedo mostrar amor de Dios si primero no estoy lleno del amor de Dios. Como dije al principio, damos lo que tenemos. Cada uno da lo que tiene. Si tiene veneno en su corazón, si tiene rechazo, si tiene odio, si tiene desprecio, es lo que va a dar. Pero si tiene el amor de Dios viviendo en él, lo va a dar. Amén. Y lo primero que va a hacer es darle espacio en su vida a personas que tienen necesidad. Jesús dijo, empezando desde los niños, ¿no? Deja que los niños vengan a mí. Él tenía espacio para los niños. Un hombre tan ocupado, un hombre que tenía que plantar el reino de Dios, un hombre que tenía una tarea máxima en la tierra, no tenía espacio para los niños. Deja que vengan a mí. ¿Hay espacio en tu corazón para alguien hoy? ¿O solo tenés espacio para tu problema, tu egoísmo y el cierre de tu vida, el cierre de tu casa? Y el reino de Dios no se puede expandir. Nosotros queremos que la iglesia o la congregación crezca. ¿Cómo crees que crezca? Crece porque hay iglesias en casas. Si mañana, escúchame bien, ojalá no ocurra, pero si mañana los gobiernos cierran las iglesias, las congregaciones, y no se nos permite congregarnos más, ¿Y en las casas? ¿cómo crees que la iglesia se sostendría? En la casa. La iglesia que está en tu casa, ahí se sostendría. En plena pandemia, Sí. esta congregación,
como otras tantas, se mantuvieron predicando desde las casas. No sabemos si lo vuelve a pasar otra vez. ¿Tu evangelio está limitado entonces a este lugar? ¿El poder de Dios está limitado solo a este lugar? ¿O a la iglesia que está en tu casa? Yo quiero hacerles dos preguntas finales. ¿Tu vida es un lugar donde los desesperados, los quebrados, encuentran esperanza? Las personas que llegan a ti se sienten bien cuando salen de tu vida o cuando entran en tu vida. Cuando entra. Te lo repito, las personas se sienten bien porque salen de tu vida o cuando llegan a tu vida. Cuando llega. Dios valora, considera muy importante que tú y yo abramos nuestra casa. Y la otra pregunta, ¿tu casa es una casa de paz para aquellos que no conocen la paz? Ponte de pie, por favor. Muchas veces queremos venir a encontrar, me siento bien cuando vengo a la iglesia, me siento, acá tengo paz. Quisiera que no terminara la reunión porque acá me siento bien. Y entonces fuera de aquí, ¿qué pasó? Porque el mismo Dios, el mismo papá que te hace sentir bien aquí, es el mismo papá que va a tu casa. Pero si tú te has llenado de tanto egoísmo, y es mi bendición, porque algunos se posesionan de la cosa, mi problema, mi crisis, mi falta de, no hay lugar. Dios no te puede enviar personas, porque esas personas no van a encontrar sitio. Ninfas tenía su vida abierta, por tanto abrió su casa. Y Dios puso los ojos ahí. Y al día de hoy estamos hablando, 2000 y pico de años después, estamos hablando y se predican los púlpitos en todo el mundo de alguien que abrió su casa. Porque primero abrió su corazón. Le dio lugar al Espíritu Santo, se consideró que era importante porque Dios lo consideraba importante, vio que tenía que hacer espacio para otros que sufrían como él, que estaban desesperados, que se le acercan personas desesperadas, quebradas, buscando una palabra, algo de aliento. Porque estoy tan lleno de problemas que los tengo que rechazar, apenas puedo con mi vida. Y si vos te ocuparas de otros alguna vez, ¿sabés que vendría sanidad a tu cuerpo? Cuando vos te ocupás de otros, ¿sabés que vendría sanidad a tu emoción? ¿Sabés que Dios te abriría puertas que están cerradas por años cuando vos te ocupás de darle espacio a otros en tu vida? Nosotros queremos todo servido, todo hecho, sin esfuerzo ninguno. Pero Dios no trabaja así. ¿Cómo está hoy tu casa? Repito, ¿las personas se sienten bien saliendo de tu vida o llegando a tu vida? Qué bueno llegar a hablar con fulano, con mengano. Me llenó de paz, me dio esperanza, me trajo una palabra tan tremenda de sabiduría que resolví la situación. ¿Se sienten bien así las personas? ¿O llegaron a tu casa, a tu vida para chismear, para murmurar y criticar y para agravar más el problema todavía? Las personas que llegaron a tu casa, a tu vida, encontraron paz
paz brotó de esa relación, una paz sobrenatural que los invadió. ¿Qué pasa ahí en esta persona? Pastor, yo fui a hablar con fulano y usted sabe qué paz encontré allí. Me rodeó como un manto, como una paz. ¿Pueden decir esto las personas de ti? ¿O salen de tu presencia más turbados, con turbación en el corazón, con angustia peor que antes que llegaron a hablar contigo? Solo el que abrió su corazón de verdad al Señor y se dio cuenta cuánto Dios lo ama, esa persona puede amar a otros porque tiene con qué amar. Esa persona puede dar espacio a otros para que el amor de Dios también lo llene a ellos y lo gane para Cristo y lo arranque de las garras de Satanás y lo traslade al reino de Dios. El cielo habla de ninfa. El cielo puede hoy, esta tarde, hablar de ti. Que pueda decir fulano, mengano, allí con los ángeles, y la casa de esta hija, de este mi hijo, es digno de ser mencionado. ¿Será que los cielos se pueden mencionar tu nombre? ¿Se puede mencionar mi nombre? ¿O el cielo hace silencio sobre tu nombre y sobre el mío? Tantísimos problemas y tantísimas situaciones tendrían solución. Tendrían solución si yo abriera mi corazón primero al Señor y no teóricamente, de verdad. Dios empezaría a obrar en ese momento porque ahí encuentra el permiso y encuentra libertad para entrar y cambiar tu casa interior, porque ahí vas a recibir a otros primero. Cuando tu casa interior se abre, está limpia, transformada, hay espacio, hay sitio para que otros que están ahí cerca tuyo, pero no veían nada para poder acercarte a ti, ahora se van a acercar. Y le vas a poder compartir. Dios te ama con propiedad. Tenés esperanza en Jesús. Voy a orar por ti y te vas a sanar. Dios me dice que te diga esto. Espacio que le diste a otros que llegan buscando desesperadamente una salida. Nosotros queremos traerlos acá a este lugar y está bien, porque acá va a haber la solución, porque allá el pastor debe tener la solución para tu problema. Allá el pastor va a orar por vos y te va a solucionar todo. No, primero tenés que abrir tu casa, tu corazón, de tu vida, para que allí ellos encuentren al Señor en ti, no solamente acá adentro. Esta mujer, para tener la iglesia en su casa, ella conversaba con sus vecinos, con sus conocidos, con sus parientes, sin ningún tipo de problema, porque para eso se le llamaba iglesia. Estaba constituida ya como iglesia, y para que fuera constituida como iglesia, escúchame bien, ya tenía que haber un líder, un pastor, y ya tenía que haber gente con responsabilidades que asumiera las tareas, que implica que las personas nuevas van llegando. O sea que no era una casita, un grupito de casa de paz y con eso se terminaba. Había una relación, cuando Dios le llama la iglesia que está en tu casa. Primero hoy, en esta tarde, aquí ahora, Dios te dice, la iglesia que está en tu corazón. Tú y yo juntos somos iglesia, dice el Señor. Amén. Y cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, eso es iglesia.
porque yo, Jesús, estoy en medio de ustedes. Y Jesús nos dijo, cuando vengan a la iglesia, a la reunión, entonces recién es iglesia. Hay gente desesperadísima buscando a una palabra, buscando un consuelo, buscando un aliento. Gente quebrada, como éramos vos y yo. Y repito, alguien nos abrió su vida, alguien nos abrió su corazón o nos abrió su casa. Y allí nos aconsejó y allí oró por nosotros. Y allí comenzó la esperanza. Pero hay algunos que esperan solamente que llegue un par de días a la semana para traerlos acá. Sí, está perfecto. ¿Y el resto del tiempo? ¿Y el resto del tiempo qué? Creo que tenés algo para decirle al Señor en esta noche. Algo muy importante. Que no te consideraste importante a sus ojos. Que diste importancia a otras cosas, especialmente a lo que dijeran de ti, a lo que pensaran de ti por ahí, y no a lo que Dios dice acerca de ti. Esta mujer tenía claramente identificada su relación con el Padre. Era hija de Dios, sierva de Dios y canal de bendición para muchísima gente. Por eso Dios la mencionó. Y esto creo que puntualmente, para todos, pero puntualmente aquellos que ya tienen a cargo una casa de paz, son anfitriones o líderes, y aquellos que hoy piensan abrir o ofrecer su casa para una casa de paz, tienen que tener muy, pero muy en claro esto. Que poder acercarse a tu vida necesita espacio. No estar lleno de vos mismo. Opiniones propias no corren, es la opinión del Padre la que vale. Las reglas de juego las marca el Padre. La forma de funcionar la marca el Padre. Pero tú y yo somos necesitados. Y por eso el Señor nos abrió esta casa a nosotros aquí, en la que podemos llegar, ser bendecidos, recibir. La gente que está allí en su casa online por diferentes razones también nos abrió la puerta de su casa y nosotros le abrimos la puerta de esta casa a través de la transmisión para que el poder de Dios que está aquí le llegue a sus vidas. Gracias. Gracias. Estas palabras que Dios vino largando últimamente, soltando últimamente, te confrontan, sí, pero te hacen meditar en tu condición y mi condición. ¿Estoy así realmente? ¿Soy esa persona que el Señor en el cielo pueda decir, fulano, mengana, están haciendo la tarea que yo les asigné en la tierra? ¿O están para llenarse de egoísmo y vivir para ellos y solo para ellos? ¿Será que el enemigo tiene temor de que abras tu vida? Sí lo tiene. El enemigo tiene temor que abras tu vida, que abras tu corazón al Señor, porque le vas a abrir tu corazón a otros. Otros van a tener espacio en tu vida y el enemigo no quiere eso de ninguna manera. Quiere que te cierres, quiere que seas egoísta, quiere que mires solo para vos y tu bendición y tu problema y tu crisis, tu esto y tu lo otro. Repito, muchos problemas que son insolucionables hoy. En el momento que te empieces a abrir tu vida a otras personas, Dios va, interviene y hace el milagro. Gracias. El amor de Dios va a ser expresado en la tierra, dijo el Señor, a través de todos aquellos que son amados. Somos el canal del amor de Dios para los que no lo tienen, como alguien lo fue para ti y para mí en algún momento. No taponees tu vida, no la cierres tu vida, no cierres tu entorno, porque si no el amor de Dios no puede fluir. No quieras que Dios te salga a reclamar nada. Abre. Sí, pero me lastimaron, cuando me decepcionaron, me quedé mal después de aquella experiencia. Sí, ¿por qué tiene que repetirse? Porque entonces sí, va a repetirse porque todavía no está sano en aquella experiencia. Sí, nos pueden haber traicionado, nos pueden haber
hecho un montón de cosas, claro que sí, al Señor también se lo hicieron. Pero para eso está la sanidad emocional. ¿Y por qué tiene que volver a repetirse? Y si se repitiera, ya no es lo mismo, ya no me va a pasar de la misma manera. Porque aprendí el camino por donde Satanás no quiere que yo ande. Voy a andar por el camino que el Señor me dijo que ande. Y Él me dijo, abrí tu vida, abrí tu corazón. Ahí en donde estás ahora, con tu rostro inclinado, frente a la presencia de papá, decirle estas cosas. Y si tenés que reconocerlo y pedirle perdón. Perdón por el egoísmo, perdón por encerrarte, perdón por no dar lugar al propio Espíritu Santo, perdón por entristecer al Espíritu Santo. Abrí tu vida, abrí tu corazón, deja entrar a otros que quieren consuelo, quieren ayuda, quieren refugio, quieren esperanza. Y Dios te la dio a ti. ¿Cómo no vas a tener algo para dar si Dios ya te lo dio a ti? No digas, no tengo nada que darle. ¿Cómo que no? Cuando Jesús hizo el milagro de los panes y de los peces, les dijo a ellos, ustedes vayan y denle de comer. Yo te doy el poder, yo te doy la capacidad. Yo hago la multiplicación, o sea, yo hago el milagro por repartir el milagro, le dijo a los discípulos. Ustedes vayan, ustedes denle de comer. Y usted dice lo mismo el Señor. Yo ya hice el milagro en ti. Yo ya te sané, te liberté, te di salvación, te di el poder. Bueno, ahora anda y usalo con otros. Dale de comer a los hambrientos, espirituales, emocionales. Y si podés a los materiales también. Y tu vida se va a dar vuelta completamente. Dejate de vivir en teoría. Dejate de vivir en teoría. Anda a la práctica. Deja que Dios actúe como Él quiere actuar, sin límite. ¿Cuántos límites le has puesto al Señor a lo largo de estos últimos años? ¿Cuántas veces frenaste al Señor que quería hacer algo en ti, a través de ti, y lo frenaste, lo paraste? Porque tu cabeza se llenó de argumentos y de razones y de lógica. Hoy cantaste esta canción, a brotar aguas vivas del Espíritu Santo. Decide que lo haga, porque va a brotar y significa que es una fuente, dice que salta a través de nosotros, ya no se queda ahí adentro, salta para la vida de otros, va hacia la vida de otros, va con unción, va con poder, va con revelación, no va con una guitarra abajo para tocar y hacer una payada, no, va con la unción, con el poder, la capacidad que Dios te haya dado. La iglesia del Señor en la tierra no es una iglesia encerrada en cuatro paredes. El diablo la ha querido encerrar en cuatro paredes. La iglesia del Señor es tu vida y mi vida en la calle todos los días. En el trabajo, en el supermercado, en el almacén, en donde sea, estudio, haciendo lo que sea. Esa es la iglesia caminando en la tierra. Pero si tu vida es el ombligo del mundo y solo tenés ojos para tu situación, ¿cómo Dios puede actuar? Ninfa seguramente, con todo lo que vimos ya de la cultura de aquel tiempo, tendría bastantes problemas por el hecho de abrir su casa y que los cristianos vinieran a reunirse en ella. Pero no dice que se llenó de desánimo, de derrota. Al contrario, Dios ponderó eso. Dios exaltó eso. Ninfa, puede ser tú, puedo ser yo. La iglesia que está en tu casa, primero en tu corazón y luego tu casa física donde vivís, y la iglesia va contigo donde quiera que vas a trabajar, a hacer los mandados, como te dije, la iglesia va en la vida cotidiana, donde puedas dar cabida a otro que se reúna contigo, donde hay dos reunidos en mi nombre, dice, 2 o 3, ya el Espíritu de Dios está en medio, está ahí. Ahí es iglesia. Te reunís con un compañero de trabajo, te reunís con vecinos. Esa es una iglesia.
El concepto de iglesia es completamente diferente al que tenemos hoy, de 4 paredes. La iglesia del Señor en la tierra en general no tiene techo, no tiene piso, no tiene paredes. No se los pongas vos. Bueno estar acá, sí, bueno y necesario. Si luego lo vas a poner en práctica allá afuera. Porque si no te vas a volver un criticador de la iglesia del Señor. Si solo considerás que la iglesia es esto, vas a ser un crítico del reino de Dios, en vez de alguien que extiende el reino de Dios. Ahora da gracias al Señor. Mientras le decís, haz arder en mi corazón otra vez. Haz arder. Si perdiste el fuego de la presencia de Dios en tu vida, decile, Señor, haz arder ese fuego en mí otra vez. A brotar esa agua viva que otros cuando se acerquen a mí puedan beber y puedan decir como Jesús dijo a aquella mujer, el agua que yo te doy será una fuente que salte para vida eterna y no tendrás sed jamás, hacia la sed espiritual, se hace la sed emocional.